En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. ¿Quién les habla? Prince Otto. Ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima aquí para empezar una nueva jornada de Economía 1000. Como todos los días, abordando temas vinculados a la economía y, por supuesto, también de invitado y invitada a referentes del sector público y privado. Y en la edición de hoy no es la excepción, porque la tenemos hoy en piso a una invitada muy especial que finalmente la podemos tener y es lo importante, y de hecho ya la saludamos. Ella es la abogada Sara Irún, ministra secretaria de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario SEDECO. ¿Cómo estamos, ministra? ¿Qué tal? Bienvenida, tal? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No, la verdad que un honor participar. Mira que la semana pasada yo estaba también, pero no fue mi culpa, no fue mi culpa. Y en esta ocasión tuviste que mover. Sí, moví así. Muchas gracias. No, pero muchísimas gracias por la invitación al programa, la verdad que, y un saludo a toda la audiencia también. Gracias. Y también nos acompaña, ahí vamos a tener que ayudar a Rodrigo, Claro porque sí. veo ahí tu RBR, pero no me acuerdo el apellido. Bueno. Rodrigo. Recalde, así que Prince, también Ada, muchas gracias por este espacio, a la ministra, y justamente para hablar de algo muy interesante que es la protección de los derechos de los consumidores. Sí. Vos sos director de Capacitación y Comunicación de la SEDECO. Perfecto. Así que muchas gracias por la apertura, la predisposición. Hay mucho para hablar cuando estamos justamente abordando esta arista de si el consumidor cuenta con la protección de una institución, si hay un camino por seguir, hasta dónde puede llegar una secretaría como la SEDECO en materia de intervención o participación dentro del funcionamiento del mercado. Así que tenemos mucho para hablar, ministra. Exacto. Pero me gustaría arrancar con lo más básico para que la gente también pueda entender y dimensionar, porque muchas veces, y de hecho lo tuvimos ayer a gente de Conacon abordando básicamente las funcionalidades de Conacon, para que obviamente el que está escuchando pueda entender y dimensionar cuál es realmente el rol que tienen determinadas instituciones dentro de la estructura del Estado paraguayo. ¿Qué es la SEDECO, ministra? Bueno, la SEDECO es la Secretaría de Defensa del Consumidor. Nosotros nos encargamos de defender y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Todos somos consumidores. Lo que nosotros hacemos es atender las consultas, los reclamos, realizamos audiencias de conciliación entre los proveedores, los consumidores, realizamos sumarios administrativos en caso de que corresponda, sancionamos también a las empresas, fiscalizamos, realizamos jornadas educativas, trabajamos muchísimo en la educación al consumidor. Es una de las misiones y funciones principales de la SEDECO, justamente porque tenemos que empoderar a la ciudadanía con sus derechos, y en el marco de eso también es que estamos acá, ¿verdad? Para enseñar qué es lo que nosotros hacemos y podemos hacer. Y básicamente es eso, ¿verdad? O sea, trabajamos mucho en lo que es el control de los proveedores en cuanto a bienes, en la oferta de bienes y servicios. Pero las consultas, reclamos, sumario administrativo, fiscalizaciones que sean competencia de la SEDECO, ¿verdad? Nosotros somos una instancia administrativa. Cuando hablas de, perdón por tutearte ya, Sara, ministra. No te preocupes. Cuando hablas de proveedores, ¿estamos hablando solamente del sector público o también incluye el sector privado? Ambos. No hay distinción. Y cuando mencionas también de que son como una suerte de institución y que justamente toma las denuncias y bueno, algún tipo de reclamo que hace la ciudadanía, ¿cómo lo hacen también en ese sentido? ¿Se hace vía exclusivamente virtual? ¿La gente tiene que acercarse? ¿Cuánto es el proceso que lleva justamente tomar una denuncia? Porque cualquier persona puede decir, bueno, el local X está de alguna manera faltando a ciertas reglas, pero no es sencillamente hacer una denuncia. Imagino que también hay todo un procedimiento. Claro, hay que hacer también una denuncia responsable, ¿verdad? Sí. No una denuncia
maliciosa o sin datos, porque si no tampoco no podemos hacer Totalmente. mucho. La persona puede ir físicamente a la SEDECO, nosotros estamos al costado de la Municipalidad de Asunción, pero nosotros todo el proceso en sí es digital. La persona no necesita acercarse a la SEDECO para realizar su reclamo. Está en la página web de la SEDECO, que es www.sedeco.gov.py. Al entrar, es una página súper amigable y accesible que trabajamos hace poco con el MITIC, para que esté luego ya así enorme al entrar formulario de consulta y formulario de reclamos. Y lo más sencillo posible para completarlo. Sí, es así paso a paso, con selección múltiple, hasta la hora que tengas que decir, ¿verdad?, cuál es tu problema y qué es lo que vos esperás, ¿verdad? O sea, esa es la parte. Y sí pasa que muchas veces se tarda en procesar un reclamo, te estaba comentando, porque los consumidores no adjuntan su cédula, o no explican el problema, o no ponen datos esenciales del proveedor. Entonces nosotros no podemos, por ejemplo, adivinar después dónde son ciertas direcciones. Ella tiene a lo mejor él o ella tiene la factura no adjunta, que es lo que nos va a servir a nosotros como base para saber también que hubo una relación de consumo. O no son consumidores finales, por ejemplo. También. En el caso de una denuncia particular, ministra, y mencionabas, se toman y se tienen que tener ciertos requerimientos también, ¿cómo evalúa la SEDECO para tomar finalmente ese caso de algún tipo de anormalidad en el funcionamiento de una determinada actividad? Y sobre todo si existe una relación de consumo. Sí. Es decir, si hay una relación de consumo, sí o sí corresponde en el ámbito de la SEDECO. Y si hay una relación de consumo, es si es consumidor final, es decir, no es, por ejemplo, un proveedor que se va a reclamar a la SEDECO contra otro proveedor. Clarísimo. Entonces, si hay una relación de consumo, y probar por el medio que sea posible. Si tenés screen de tu conversación, de la llamada, un correo electrónico, la factura, el contrato, el flyer que te dieron, si fue una publicidad, la foto de la publicidad, si hay diferencia de precio en caja de góndola, la foto de la etiqueta, cualquier medio probatorio. ¿Y hay como un plazo para la resolución de un determinado caso? No hay plazo, porque depende demasiado del consumidor, depende del proveedor, depende de también incluso de la SEDECO. Muchas veces, si estamos completo el equipo, ¿verdad?, se puede atrasar si justo alguien salió de vacaciones, si justo alguien se enfermó, entonces dependen de muchos factores. Pero algo que sí estamos muy orgullosos es de que hay un proceso que es el de recepción de reclamos y de consultas. Eso nosotros le damos un trámite, ¿verdad? Le formalizamos el reclamo, le damos un número de expedientes, y con eso nosotros le trasladamos al proveedor todo lo que el consumidor adjuntó a su reclamo y el reclamo en sí. Le damos 5 días para que conteste y le citamos a una audiencia de conciliación. Con esa primera notificación, un montón de casos ya se solucionan. Ah, qué bueno. Eso o sea, es claro, importante. porque ahí es como que parece que se dieron cuenta, mira, ok, me llegó esto, no quiero ningún problema. Entonces ya se archivan un montón de casos. En la audiencia de conciliación, otra vez, un montón de casos se vuelven a solucionar. Y si no se soluciona en la audiencia de conciliación, si no hubo acuerdo, o si no correspondía a un acuerdo, ¿verdad?, porque de repente el consumidor puede no querer un acuerdo, y quiere perseguir su derecho, esto va a asuntos jurídicos, ¿verdad?, para ver si corresponde o no la apertura a un sumario administrativo, y el porcentaje que pasa a asuntos jurídicos de la otra dirección es solamente un 20%. Es bajísimo el porcentaje. Es bajísimo. Sí. O sea, y ahí cuando nosotros estamos en un procedimiento de sumario administrativo, sí ya nos corren los plazos de la ley de procedimiento administrativo, que son, ¿verdad?, el periodo probatorio, el de descargo, esto, el otro, ¿verdad?, que son más o menos 4 meses, pero el consumidor, para que prescriba su derecho, tiene 2 años. O sea, dentro de esos 2 años, desde que vos te enteraste o tuviste el problema, tenés para reclamar, ¿verdad? Pero el procedimiento administrativo ya es otra cosa, ¿verdad? Y sí procuramos cumplir al máximo posible ese plazo. Pero ese es el menos importante de todos. El más importante es el de la primera etapa. Esa primera notificación, ese descargo, esa audiencia de conciliación, ahí se solucionan casi el 80% de los casos. Hay una normativa que justamente regula, por decirlo de alguna manera, todo lo que es referente al consumidor, la defensa que se le tiene que dar también de alguna manera.
¿Hace cuánto data esta normativa, ministra? Y tengo entendido también que está como en un proceso de actualización, si mal no recuerdo, porque le habíamos tenido a gente también del sector privado, de tercerización y demás, de una cámara similar, donde habían hablado que estaban intercambiando incluso ideas para tratar un poco de ayornarse al nuevo mercado y bueno, también al nuevo consumidor. Bueno, la verdad que nosotros tenemos una ley base, que es la Ley de Defensa del Consumidor, del año 98. Entonces, claro, el ecosistema ahora en el mercado es súper diferente, cambió 27, claro, es otro mercado básicamente, entonces le faltan las herramientas y figuras jurídicas que hoy en día están reguladas a nivel mundial, no solamente en la región. Y lo que estamos haciendo es, a través de una cooperación técnica no reembolsable con el Banco Fomplata, es una revisión y actualización de ese marco normativo. Entonces lo que hicimos ahora fue una etapa de socialización con todos los actores, y la idea de la SEDECO con el consultor fue realizar un código ya de derecho del consumidor, o sea, pasar así a un siguiente nivel, modernizarnos al máximo posible como Paraguay, tener un marco robusto, importante, que ya contemple todas las figuras y principios incluso ya posibles, justamente porque nosotros creemos firmemente de que un Paraguay que está creciendo necesita un marco normativo actualizado, ¿verdad? Claro. No de 27 años. Y un código lo decimos porque hay muchas normativas de las cuales nosotros somos autoridad de aplicación o que se refieren a esta ley, que están dispersas. Entonces, juntamos ya lo que es toda la normativa de consumo con las actualizaciones que habían, hicimos una ley de fondo, o sea, una parte de fondo de los derechos, pusimos la autoridad de aplicación, el procedimiento, el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, o sea, es algo bastante integral. Con respecto a esta propuesta de actualización de la normativa, ministra, ¿cuáles son esas aristas puntuales que van a diferenciar de la actual normativa? Bueno, hay muchas. Pero las que más directamente quizás afecten al consumidor. Bueno, y podemos, desde el vamos ya, es el concepto de consumidor. Sí. O sea, hoy en día el concepto de consumidor es muy escaso. Y incluso la relación de consumo, que dice que la relación de consumo tiene que ser solamente onerosa. ¿Y qué pasa si te regalaron algo? ¿Y qué pasa si es una publicidad? ¿Es cierto? O sea, eso solamente creo que Paraguay y Bolivia eran los únicos países que tienen todavía solamente la onerosidad en su relación de consumo. Con esta propuesta se va a incorporar. Claro, se va a incorporar al consumidor expuesto también, ¿verdad? Que es ese consumidor que se va al supermercado, por ejemplo, y se cae, o que eso es un consumidor expuesto. La figura de la garantía, hoy en día no tenemos la garantía obligatoria. Entiéndase. Y que, por ejemplo, te venden un producto y puede no tener garantía. Sí, ya depende de la voluntad de la empresa que te dé o no garantía. En teoría, todos los productos deberían tener garantía. Con esta normativa. Interesante punto, sí. Sí. No, es que va a haber discriminación de repente, electrodomésticos, tantos años como si ocurre. No, ponemos un año mínimo para todos, claro. Los productos. De ahí a que el proveedor quiera diferenciarse y dar un mayor tiempo, por supuesto que ya depende del proveedor, pero ponemos plazos mínimos, hablamos de los créditos de consumo, del sobreendeudamiento, pagarés de consumo, la protección en los entornos digitales. La verdad que para hablar del código tenemos que tener otro programa. Te invito. ¿Cómo está eso, ministra? Bueno, y lo que hicimos fue, tuvimos un proceso bastante largo de socialización. Pusimos incluso hasta un QR en la página, en todas las redes de SEDECO y en la página web, para que puedan acceder las personas y todas puedan enviar sus aportes. Enviamos por nota, hicimos reuniones con todos los gremios, asociaciones, sectores, o sea, todito lo que se pueda, y recibimos sus aportes. Nos costó muchísimo. El trabajo, semanas fueron para ver todos los aportes, para realizar otro borrador. Y ahora ese segundo borrador es el que vamos a... O sea, que el consultor, ¿verdad? El consultor de Fomplata tiene que, ahora a fin de mes, compartir con nosotros.
Tenemos que hacer nuestra primera pausa Ok. y nos queda todavía una batería de preguntas porque también quiero explorar sobre un ranking que tienen sobre los rubros, Sí. sobre las entidades o actividades de mayor, vamos a Mira, decirle. justo hoy pedí Sí. para que me pasen el actualizado a octubre, así que podemos hablar sin problema. Perfecto, porque tenía hasta septiembre, pero mucho Sí. mejor con Hoy octubre. Ya tengo octubre. Así que vamos a seguir conversando con la ministra secretaria de SEDECO, Sara Irún, y también con el director de Capacitación y Comunicación, Rodrigo Recalde. Vamos a un corte y a la vuelta seguimos con más. Y es momento de convertir la frase del día. ¿Qué tenemos? En general, la perspectiva para Paraguay es buena. El país sigue siendo atractivo porque sus impuestos son bajos. Aunque internamente haya quejas, comparado con otros países de la región, la carga impositiva es mucho menor. Por eso, muchos inversionistas consideran instalarse del lado paraguayo, donde pagarían bastante menos, comentó el doctor José Carlos Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y ya le invitamos tanto a la ministra Sara Irún como al director de Capacitación y Comunicación, Rodrigo Recalde, que le den seguir al canal de WhatsApp de la consultora AMF Economía e Inversiones. Ok. Seguimos en compañía de justamente las personas que mencioné. Ministra, hay una suerte de estadísticas también que me gustaría compartir con la audiencia, porque obviamente este espacio es económico y tenemos que hablar de números también. Así que yo le pido a los compañeros el soporte de la primera placa, donde vemos una evolución acerca de los consumidores atendidos. Esto es acumulado de enero a septiembre, pero hay datos más frescos, por decirlo de alguna manera. Y también la variación. Si pudiéramos empezar a dar los datos, ministra, ¿cómo ha sido esta evolución en materia de la vía en que se hacen estos reclamos, que ya aclaraste muy bien, que se lo hace vía digital? Pero ¿cuántas atenciones se realizaron en este periodo, en lo que va de este periodo 2025? A ver, en lo que va de atenciones, consultas, más de 9.000. 9.000 y piquito, ¿verdad? Pero más de 9.000. Y reclamos formalizados a través de la página web, más de 6.000. A octubre. Y sumarios administrativos, más o menos el mismo monto que está en el cuadro, ¿verdad? Pero eso es lo importante, que sumarios administrativos hay poquitos y sobre todo se queda en la dirección de procedimientos, que son las consultas y los reclamos. Cuando hablamos de consultas puntualmente, porque existe una discriminación justamente de estos componentes, ¿qué son básicamente o son los procesos que se hacen cuando se hacen las consultas? De repente de mencionar, como decía, este local X está incumpliendo con tal cosa o con tal normativa. ¿Qué puedo hacer ante tal caso? ¿Puedo hacer o no un reclamo contra tal empresa? ¿Corresponde que haga mi reclamo en la SEDECO o tengo que hacer en otra institución pública? Son diferentes tipos de consultas. El segundo componente. Y el segundo componente es el reclamo. El reclamo ya donde sí se oficializa puede ser o no derivado de una consulta, pero donde ya está el formulario oficial con todos los datos requeridos, ¿verdad? Sí. Y el sumario administrativo, obviamente, es ya cuando abrís carpeta para hacer todo ese proceso. Sí, pero ahí luego el sumario administrativo es otra cuestión, ¿verdad? Ya es mucho más jurídico y ya es una resolución de apertura de sumario, periodo probatorio, un informe de conclusiones, la resolución final y todas las cuestiones que van después con el tema de los recursos que tienen también los proveedores o las partes. ¿Y un crecimiento, un aumento en estos indicadores, ministra? Ahí justamente estamos viendo, si hacemos un comparativo, ¿verdad? Sí. Año contra año. Sí. Sí, este es el periodo, ministra. Sí. Permiso. También saludo a todos. Efectivamente, el cuadro que nosotros recopilamos esta información a través del formulario digital que está disponible en la página web, como estaba mencionando anteriormente, y de enero a septiembre de este año, si comparamos interanualmente, estamos en un nivel 3 veces superior a lo que fue el año pasado. Imagínate, 326% en cuanto a la cantidad de reclamos que han ingresado a través de ese formulario. Yo soy optimista en ese sentido y siempre digo, bueno, creo que hay mayor confianza hacia la institución. La gente está optando por formalizar el reclamo. También quizás mayor conocimiento de la Exactamente, también. Y ahí podemos ver también la cantidad, el valor cuantía, más de 2.000 millones de guaraníes recuperados a favor de los consumidores
hasta la etapa de audiencias conciliatorias. Este monto significa ese producto, esa ladera, ese vehículo que se recuperó, que se pudo lograr un acuerdo en esas mesas conciliatorias. Inclusive quiero destacar que hoy día la institución ha implementado audiencias virtuales. Esas personas que están en el interior no hace falta que venga hasta la SEDECO, sino necesariamente, o sea, puede enviar un correo y manifestar de que quiere una audiencia virtual y se le envía el enlace como para tener esa reunión con el proveedor. Son datos que representan evidentemente lo que estamos viendo en la SEDECO, un mayor compromiso por parte de la institución, pero también vemos que se van volcando los reclamos hacia el formulario digital. Ahí hay otros números importantes que mencionar. Dijimos 326% en cuanto a reclamos, 481% en comparación a lo que fue el 2023. Estos son números, la verdad, históricos para la institución y hoy día mucho más efectivos por la utilización de la herramienta tecnológica. O sea, todo digital. Hoy a un clic podemos quitar los rubros más reclamados. Que sí, vamos a ver, no sé, ya estoy ansiosa por eso. Sí. La siguiente lámina de cuáles son esos rubros. Antes de eso me gustaría ir a esta. Sí, gracias, compañero. Estos son los motivos. Sí, estos son los motivos. Dentro de la normativa, y voy a mencionar también ministra antes de al inicio del programa, sobre las acciones que se pueden contemplar dentro justamente de un abuso o de una falta justamente y a una afectación al consumidor. A grandes rasgos, ¿cuáles son esas acciones que se contemplan como ciertamente faltas al consumidor? Bueno, a ver, primero tenemos lo que son los motivos principales, que son, creo que es lo que están ahí en el cuadro, ¿verdad? Una práctica abusiva que puede ser hasta el maltrato en la gestión de cobranza. Práctica abusiva es el que se encuadra en demasiadas cosas, ¿verdad? Por eso depende mucho del ejemplo. Pero el ejemplo vale. Claro, un ejemplo, por ejemplo, es el maltrato en la gestión de cobranza. Después, un mal servicio es como su nombre lo dice, ¿verdad? O sea, publicidad engañosa, protección de datos personales y crediticios, porque nosotros somos también autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Crediticios. Esa es otra lista que vamos a hablar también. La ley Inforcom, como se le dice. Sí. Interesante. Y falta de información general, ¿verdad? O sea, esto es falta de información ya sea en el contrato, falta de información en la oferta, falta de información postventa, cualquier tipo de falta de información. Para este tipo de presentación de motivos, necesariamente hay que tener como pruebas, ministra, mencionabas que sirve desde el print de pantalla. Desde el print de pantalla, hasta otro tipo de, incluso cuando decimos publicidad engañosa. Sí, claro, la publicidad. En el país, sí, te ofrecen esto y en realidad vas a X supermercado porque se viralizó un video de un X supermercado. Ese tipo de cuestiones también obviamente, toma la SEDECO. Es más, nosotros hicimos un material educativo, por así decirlo, para todas las redes sociales, donde le decimos, por ejemplo, falta de información, diferencia del precio en caja y góndola. Entonces le decimos a la gente, anda y quita la foto, o sea, primero reclamarle al cajero o a un supervisor, y si no, quítale foto y mostrarnos con tu factura, y con eso ya es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a fiscalizar, si obviamente es que ya se corrigió la práctica, entonces nos dicen, ¿por qué no se van a controlar ustedes y nos piden a nosotros que quitemos las fotos? Nos dicen, ¿verdad? Los consumidores. Y no es porque nosotros queramos que ustedes trabajen más, sino porque realmente cuando nosotros nos vamos ya a fiscalizar, una vez formalizado el reclamo, entre que el consumidor llegó a su casa, hizo el reclamo y nosotros recibimos y se le corre traslado al proveedor o nosotros nos enteramos y se ordena la fiscalización, por supuesto que o la oferta ya cambió, el precio ya cambió, ya no está mal cartelito. Entonces, eso por ejemplo también es falta de información, ¿verdad? La diferencia de precio entre caja y góndola, pero hay muchísimos motivos de reclamos, desde la negativa de cancelar el contrato, los cobros indebidos, a pesar de haber cancelado el contrato, hay demasiadas. La verdad que SEDECO, como todos, somos consumidores, y somos consumidores desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. O sea, nuestro día a día es consumo. Entonces en SEDECO recibimos desde servicios funerarios, telecomunicaciones, salud, alimentos, de todo, juguetería, es demasiado amplio. Entonces por eso los motivos varían mucho de acuerdo al tipo de producto también.
Y con respecto a las empresas, o más que empresas, rubros que están dentro de este ranking, pasamos a la siguiente placa y ahí justamente vemos cuáles son, ministra, esos rubros que destacan, vamos a decirle, por ser los centros de reclamo o son los mayores reclamados. Y generalmente siempre fue el servicio de telecomunicaciones el que estaba en número 1, pero le ganó ahora el financiero. ¿Pero esto es un cambio que se da recién este año, en estos últimos meses, o se viene desde dando? el año pasado ya, desde el año pasado, sobre todo porque por el tema de la gestión de cobranzas, que es algo acá también que está un boom, ¿verdad? Con el tema de los pagarés, todo esto, ¿verdad? Que los consumidores, que los consumidores estaban siendo bastante afectados por el tema de la gestión de cobranza, los maltratos en la gestión de cobranza. Entonces, la mayoría de los reclamos se deben a eso. Y puntualmente en este componente, incluiría, de repente me conozco un caso de una persona muy cercana que tiene una cuenta bancaria y empieza a ver cómo le van descontando casi al unísono automáticamente determinado monto de una empresa en particular, reclama al banco por qué, y entonces dice, no, tenés que hacer una denuncia en la fiscalía, etcétera, etcétera, todo un proceso para tomarlo. En ese caso puntual, ¿cómo tiene que actuar una persona, ministra? Y primero siempre tiene que guardar las evidencias de su pago. Eso es algo sumamente importante. Y en el caso que él no, o ella no hizo ese pago, sino vio cómo se iba descontando automáticamente. Tiene que hacer un reclamo. Primeramente nosotros siempre le decimos hacer el reclamo ante el proveedor. Y si no, sí, puede, claro que sí, ir a la fiscalía dependiendo del tipo de... por ejemplo, si fue o no que la deuda ya estaba cancelada y esto continuaba, ¿verdad? Ahora, como vemos el caso de los pagarés, incluso nosotros también tenemos atribuciones y también sancionamos a empresas que seguían cobrando a pesar de que la deuda estaba cancelada. Interesante. Puede reclamar en la SEDECO. En este caso puntual se trata de un servicio de comida rápida que en teoría hizo un descuento compulsivo de la cuenta de esta determinada persona y bueno, sin autorización. También se hace el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Con respecto a otros rubros también que podemos ir, telecomunicaciones, hubo una reubicación nada más ahí, pero se mantiene liderando, ¿verdad? Y el mal servicio sobre todo. ¿Vinculado a qué principalmente, ministra? Y a no recibir el servicio en la calidad ofertada, ¿verdad? Que te dicen tantos gigas y después te quedas sin internet, o te vamos a ofrecer tan paquetivo, no te dura lo suficiente. En la variación de las tarifas. Variación de las tarifas también, aumentos unilaterales de las tarifas sin avisarle a los consumidores, o sea, no otorgan suficiente información sobre el plan o modifican el plan antes de... O era una promoción y no un plan en sí, ese tipo de cosas. Porque el consumidor tiene que tener toda la información. Totalmente. O no cancelan contratos y siguen cobrando, eso también. Y vimos también casos donde se adquieren, o el consumidor se entera de que se generó una línea a su nombre y se llevaba la factura, pero él nunca hizo... fraudulentas de líneas. Que después el consumidor se entera cuando está en Inforcom. Totalmente, no, imagínate, voy a buscar o voy a solicitar un crédito y me salta una cuestión ahí y yo, no sabía que tenía. Como es el caso de los pagarés también, ¿verdad? Millonadas y millonadas de afectación. Productos electrodomésticos y electrónicos, esto yo también me asumía que iba a ser como estando dentro del ranking. Y sí, eso es así tal cual, ¿verdad? No cumple con lo que debía ser el producto, ¿verdad? No sé, te vendieron una lavarropa y no lava, no sé, cosas así, ¿verdad? Muy elementales. Garantía. También garantía, ¿verdad? No sé, no te otorgan, o sea, si bien hoy en día no es obligatoria la garantía, la figura de la garantía en sí, en la ley actual dice que si es que das garantía, tenés que darlo así, así y así. Entonces, no te dan la garantía que después dicen que sí tenía. Claro. O al revés, te dan una garantía que incluye tal cosa y al final no te cubre. Sí. Clarísimo. Algo que se ve mucho también es, se adquiere un producto de un local comercial, lastimosamente sale defectuoso el producto y la empresa en cuestión le dice tenés que ver con el servicio técnico. Yo no tengo nada que ver con esto. Conozco casos, innumerables casos, sí, sobre eso. Y bueno, es pérdida de tiempo, genera estrés, hay gente que se enferma incluso por todo ese proceso. Salud, me llama la atención. ¿Esto es vinculado al seguro privado? Vinculado a los seguros médicos, sobre todo por la renovación automática de los contratos. ¿Y en materia de servicios?
Porque suele haber quejas también con Y respecto eso a la ya letra sería chica. la Superintendencia de Salud, Oh, ¿verdad? clarísimo. Que también no podemos todo. No, está bien. No, por eso consulto. La ministra Me dice, encantaría. No me preguntes. Me encantaría, pero a veces escapa de mí. No, me imagino, porque justamente ahí vinculo lo siguiente. Sí, que el también tiene presupuesto asignado para la SEDECO es mínimo. Es muy bajo, sí. Yo les decía que ayer le teníamos a la gente de CONACON y también un presupuesto muy mismo, limitado, con una estructura operativa también muy reducida. Sí. Ocurre lo mismo en la SEDECO. Ocurre ministra. lo mismo, la verdad que estamos haciendo magia con lo que tenemos. ¿Cuántos Pero estamos funcionarios? trabajando. Y de planta somos 29, incluida, me incluyo, ¿verdad? Porque soy funcionaria desde la SEDECO, desde que se creó la SEDECO en el 2013. Sí. Y luego son funcionarios comisionados que estamos así estirándoles de otras instituciones públicas, pero van y vienen, y ahora, por ejemplo, en enero llega fin de año y otra vez enero va a ser un mes difícil porque ya sabemos varias personas que no van a continuar, que no le renovaron su comisionamiento lastimosamente. Entiendo. Tenemos que hacer nuestra última pausa Ok. y a la vuelta vamos a explorar los proveedores sancionados. También algunos tips para el consumidor, Ok. ministra Rodrigo. Sí, ¿Qué claro. es lo primero que tiene que tener como para resguardarse o autorresguardarse? Y bueno, después ya todo lo que puede seguir en consecuencia. Y también hablar un poco del sonado caso de hace meses atrás como experiencia y quizás es lo que se puede destacar Sí. también de ese caso puntual. ¿Les parece? No hay problema. Vamos a una última pausa y a la vuelta seguimos conversando con la gente de SEDECO. Gracias por la compañía. Seguimos aquí junto con la abogada Sara Irún, ministra secretaria de la SEDECO, y también con el director de capacitación y comunicación, Rodrigo Recalde. Le pido a los compañeros la siguiente placa, la número 4, porque vamos a hacer rápidamente este recorrido sobre los proveedores sancionados, ministra. Y aquí vamos a tener que dar nombres porque obviamente esto es público. ¿Cómo está liderado este ranking de Bueno. los primeros 10? Sí, Sí. efectivamente aquí podemos ver, hicimos un trabajo con la Secretaría General de la SEDECO, identificamos las resoluciones sancionatorias y bueno, vimos este ranking efectivamente que coincide con los rubros más reclamados, ¿verdad? Estamos hablando de Telecel, Tigo, una de las empresas más reclamadas, la más reclamada en realidad. Bueno, los fundamentos, estuvimos viendo los motivos. Es cierto. Pero también en la contraparte hay que hablar de que es una empresa masiva, ¿verdad? Claro. Tiene más de 1.400.000 clientes, entonces La estructura obviamente es muy pesada y va a Exactamente. tener como cierta salida, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Después el siguiente proveedor es Financiero Paraguayo Japonesa, también está ahí por tema de cobros indebidos, prácticas en cuanto a cuestiones que tienen que ver con créditos. Carsa, todos lo conocemos a Carsa, empresa de Sí. gestión de cobranza. Le sigue Crediágil también por cuestiones de información. La empresa... Telefonía. Sí, de telefonía, efectivamente. Claro, estamos aquí, ¿verdad? Muy vinculado con el tema del servicio, la calidad, Le Cobros sigue- indebidos. cobros indebidos y también cuestiones que tienen que ver con no molestar, También. de promociones que llegan sin haber solicitado, ¿verdad? Claro, porque también somos autoridad de aplicación de la ley no molestar, que es Ok. que registrarte para no recibir los contactos comerciales no deseados. Muchísimo por explorar de lo que puede hacer la SEDECO, así que sí, les vamos a invitar próximamente, porque hay también mucho desconocimiento, lo hablábamos Sí, y de hecho al sí. inicio del programa. Aquí Seguimos seguimos. con el top 10. Bueno, en el sexto lugar encontramos a personal también del rubro de telecomunicaciones. Le sigue Vi, un mini mercado. También le sigue una empresa de servicios financieros, Solar Banco, una empresa de medicina prepaga, Fleming, y por último una empresa estatal, la ANDE. Aquí para reafirmar que también, También. obviamente, hay vamos a hacer una intervención cuando se habla también de proveedores del Sí, sector tenemos- público. Tenemos bastante, sí. No, yo imagino. Más todavía cuando hay tormentas y demás, sí. sí. Ministra, con respecto a este caso de la cadena de supermercado, antes de los tips de los Sí. de los consumidores e ir cerrando, ¿qué se puede destacar de ese caso tan emblemático que fue foco, centro y bueno, de debate, de cuestionamiento y de desacuerdos entre todos los sectores? Bueno, yo creo que lo que se puede destacar es que ahora los consumidores están mucho más alertas de lo que van a consumir y los proveedores saben que también hay autoridades de control que están supervisando y fiscalizando lo que se está ofertando en el mercado. ¿Por qué? Porque eran productos que estaban vencidos, productos que estaban en mal estado,
etiquetado, productos que tenían alertas sanitarias, productos que no tenían fecha de vencimiento, entre otras infracciones, cosas que el consumidor primero no puede consumir, no puede el proveedor estar ofertando esto, pero también como consumidores no estábamos controlando. Entonces yo creo que hay un beneficio de ambos lados en el sentido de saber que hay una autoridad ahora de aplicación que controla estas cosas y también más información a favor de los consumidores. Y remarcar o cuál es la posición de la SEDECO que fue dentro de lo que se establecía como normativa, ministra, porque fue un trabajo conjunto también con la Dinavisa. Dinavisa, perdón. Dinavisa clausuró, suspendió temporalmente las actividades de la empresa justamente debido a estas faltas hasta que corrijan las prácticas, ¿verdad? Nosotros seguimos igual recibiendo denuncias por las mismas prácticas, abrimos sumarios administrativos y imponemos sanciones. No obstante, la práctica lastimosamente sigue. O sea que nosotros emitimos una alerta en nuestras redes sociales de este proveedor, justamente para que los consumidores estén mirando y controlando qué van a consumir, ¿verdad? Con respecto a los tips para los consumidores, ¿cuáles deberían ser o son esos 3 o 5 recaudos que debería de tomar un consumidor dentro de lo que le corresponde o de participación dentro del mercado también, ¿verdad? Ok, bueno, la verdad que tips pueden ser millones, sí, ¿cierto? y de acuerdo al área, o sea, claro, porque no es lo mismo cuando te vas a comprar un auto que cuando te vas al súper, que cuando te vas... Es cierto. Sí, o sea, pero sobre todo, farmacia, claro, sí. pero sobre todo leer lo que vas a estar comprando, contratando, mirar las fechas de vencimiento, mirar el estado del producto, no comprar así todo rápido, leer bye nomás, ¿no? Documentarse. Y guardar y documentarse. Guardar los documentos que tenemos, o sea, de pago sobre todo, eso es lo más importante de todo. Cada pago que haces, guarda tu comprobante. Y documentate también, claro, por supuesto, de decir, bueno, envié por correo, no solamente llamadas, y si tenés la llamada, bueno, decir qué fecha llamé, hace screen, ¿verdad? De cuánto, se puede hacer screen también de la llamada, sí. ¿Verdad? Documentate en todo lo que puedas, porque eso es lo que te va a servir después también para el reclamo. Para complementar ahí, ya que hablamos también de operaciones a crédito, evidentemente cuando uno va a firmar un pagaré, tener copia de todo lo firmado, marcar, tachar, que te pongan el porcentaje de interés moratorio, punitorio, eso mencionan también los documentos. Es importante que el consumidor tenga una copia de estos documentos y por supuesto, en el caso de tener algún tipo de conflicto, hoy estamos en todas las redes sociales, hace poco lanzamos TikTok, así que con eso... ¿Mucha protagonista o no todavía, ministra? Sí, no, sí, en este no tanto, TikTok ya me supera. Pero es una herramienta que tiene el consumidor al alcance de las Sí. manos, con el dispositivo celular, puede ingresar a las redes sociales y estar en comunicación con nosotros. Como estaba mencionando la ministra, ella misma inclusive ve las redes sociales, los mensajes que llegan en el privado, y eso nos permite a nosotros también actuar de otra manera como institución. No se enojen después si la sede corresponde a la 1 de la mañana o algo así. Bueno, sos vos. Soy yo. Aquí veo el flyer que nos trajiste, ministra, tus derechos y obligaciones. Prince, quiero resaltar algo ahí antes Adelante. de como me preguntaste acerca de los tips. Importantísimo, la SEDECO tiene una atribución transversal en cuanto a lo que es formalización de mercado. Exigir facturas es muy importante dentro de todo este proceso, entonces esa también sería otro tip en realidad para el consumidor, exigir el comprobante, principalmente la factura a la hora de adquirir Independientemente a si tiene RUC o no. Así Independientemente. mismo, tal cual. Cuando hablamos de obligaciones, ¿cuáles son las obligaciones del consumidor? Dios mío. Y Álvaro, justamente ser un consumidor responsable. O sea, porque lo que nosotros acá queremos en SEDECO y por lo menos en esta gestión es fomentar una cultura de consumo responsable. ¿Y qué significa eso? Proveedores comprometidos y consumidores informados. Es decir, vos como consumidor, informate, hacé tu deber también. Sí. Y todos los detalles, informaciones, datos también lo tienen, imagino, en SEDECO, Claro en la que página web. Claro que sí, ministra. tenemos la página web, tenemos todas las redes sociales. Y un asistente virtual, Sí, también tenemos un asistente virtual y cualquier cosa puede acudir también a la SEDECO. Voy a usar un término muy coloquial.
La SEDECO se convirtió como el nuevo cuco de los proveedores en el país, Sí, ciertamente. pero no somos, pero la verdad que eso es mal visto, ¿verdad? Los proveedores piensan que es así, pero la verdad que no somos, no buscamos perseguir a las empresas, sino lo que queremos es que se corrijan las prácticas. Incluso en las fiscalizaciones que venimos realizando, Sí. ni siquiera multamos de una, o sea, le hacemos una sensibilización primero a los proveedores, nos vamos, le decimos, mira, estás infringiendo esto, esto y esto. Le educamos. Al proveedor y después nos vamos a refiscalizar para ver si cumplieron o no la normativa. Y con eso nomás luego ya te das cuenta que no es que buscamos perseguir, ni multar, ni ser el cuco, ni nada, sino que buscamos educar. Agradecerle también por este pequeño obsequio, el 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor, así que seguramente vamos también a hablar en esa fecha. Sí. Y muchísimas gracias por el tiempo, aprendiendo muchísimo también, y bueno, les invitamos próximamente. Muchísimas gracias por el espacio. La verdad que siempre nosotros está en nuestra función, pero así misional de SEDECO luego es educar. Así que sí o sí tenemos que estar acá presentes cuando nos inviten y muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Prince, Un Ada, gusto, también, un gusto la también. verdad, y a toda la ciudadanía, un gusto haber compartido con Sí. ustedes. Estuvimos con la abogada Sara Irún, ministra secretaria de la SEDECO, y también con Rodrigo Recalde, director de Capacitación y Comunicación de la SEDECO. Ada, terminamos, nos reencontramos puntualmente mañana a las 11. Así mismo. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.